Qué lindo momento de alabanza. Ahora los niños van a ir a su servicio infantil, donde también aprenden acerca del Señor y también cantan y alaban al Señor. Pero qué lindo es tenerlos así al principio, cuando recién comenzamos aquí con nosotros. Un gustazo verlos nuevamente. Hoy tenemos que seguir con un tema que arrancó el domingo pasado y yo estoy súper contento de poder continuar con este mismo tema yo, porque dejé algunas cosas colgadas el domingo pasado que quiero seguir desarrollándolas hoy aquí con ustedes. Saben que estamos, digamos, en los primeros pasos de una nueva realidad. Ahora están traduciendo al inglés allí atrás lo que yo digo. Más responsabilidad todavía. Por momentos me olvido. Y voy a seguir hablando rápido como siempre, y lo lamento por ustedes, chicas. Espero que logren poder traducir, pero queremos convertir Crazy Nas ahora, en esta nueva etapa, en un servicio bilingüe. Ya vieron que estamos cantando en inglés y en español, y también vamos a tener el mensaje, como siempre, en español, y lo vamos a estar traduciendo al inglés. Así que es una nueva etapa. Y con el pastor Andrés y con el pastor Miguel decidimos que uno de los mejores pasajes de toda la Biblia para arrancar esta nueva etapa era Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu. Y venimos hablando del fruto del Espíritu todos estos domingos preparándonos para mostrar qué es lo que Dios hace desde dentro en nosotros. O sea, esa expresión externa del trabajo interno que Dios hace en una vida cuando comienza a trabajar. El fruto del Espíritu, el resultado del Espíritu de Dios viviendo en uno. Entonces, eso es lo que queremos comenzar a estudiar para consolidarnos en demostrar a todos los demás ese trabajo interno que Dios hace en nuestra vida. Cada día está trabajando con nosotros. Entonces habíamos comenzado hablando de que el fruto del Espíritu se divide como en 9 distintas virtudes. Y habíamos comenzado los 3 primeros domingos hablando de la alegría, el amor y la paz. ¿Correcto? Alegría, amor y paz. Amor, alegría y paz. Y habíamos dicho que esos estaban como enganchados, como que cuando uno tenía a Cristo en su corazón, esos comenzaban a fluir. ¿Por qué? Porque me siento amado por Dios aunque no lo merezco, y eso produce en mí una alegría y una paz de conciencia, una tranquilidad que me permite vivir en paz. Entonces son como los enganchados. Nos habíamos basado en este pasaje, por supuesto, que lo vengo mencionando, de Gálatas 5, 22 y 23, y que lo voy a leer. Gálatas 5, 22 y 23 lo tenemos en pantalla. La clase de fruto, un solo fruto, pero dividido en 9 virtudes distintas que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, es amor, alegría, paz. Luego dice paciencia, gentileza y bondad. Y luego dice fidelidad, humildad y control propio. ¿Se acuerdan que le había dicho que lo de la humildad iba a ser difícil para mí? Pero bueno, se acuerdan de eso. Yo sé que de esas cuerdas, de lo demás no se acuerdan, pero de esas cositas siempre se acuerdan. Habíamos dicho que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el 100% de Dios viene a vivir en nuestra vida. Le hacemos lugar, Él entra. El 100%. No entra una parte de Dios en nosotros. No entra un porcentaje de Dios en nosotros. Entra el 100%, pero ahí comienza un proceso donde la vieja vida se comienza a desgastar a medida que la nueva vida comienza a tener lugar y apoderarse de las distintas áreas de nuestra vida. Habíamos dicho también que nuestra responsabilidad es ir haciéndole lugar al Espíritu de Dios en nuestra vida para que tome control. ¿Recuerdan? Es como cuando entramos, lo dije el domingo pasado, en nuestra casa y está oscuro por la noche, abrimos la puerta y prendemos la luz.
del living, la primera habitación, la primera luz. Así es cuando recibimos a Cristo. Dios entra en nuestra vida y prende la luz. Pero luego hay otras habitaciones en la casa, hay otros espacios. Nosotros tenemos que ir avanzando poco a poco y ir prendiendo la luz de cada habitación, de cada espacio de nuestra vida. No hay una llenura del Espíritu Santo producida por un agente externo. Esa llenura del Espíritu Santo la producimos nosotros mismos cuando le vamos dando lugar en nuestra vida para que Él tome el control interno de nuestra vida y entonces el resultado de ese control interno comience a aflorar, comencemos a transpirar de Cristo, porque se transpira de Cristo. Comencemos a tener la cara nueva y tendría tantos ejemplos para contarles de cosas que recuerdo, de gente, y les voy a decir uno que no está en ningún lado, perdonen chicas, no está en ningún lado, pero una vez una persona de bastante mal vivir se había convertido al Señor. Y pasaron algunos años y comenzó a vivir realmente una conversión, una verdadera conversión. Y un momento tuvo que salir del país y fue con su pasaporte. No la dejaron salir porque la foto no coincidía. Había cambiado la cara. La cara, Cristo te cambia hasta la cara, porque empiezas a sonreír, empiezas a vivir distinto. Entonces hay otros músculos que trabajan. Empezás a cambiar la forma de vestir, todo. Ese es el fruto del Espíritu. Cuando de adentro empieza a salir el resultado, de adentro del árbol sale la manzanita. Ese es el fruto del Espíritu. Y entonces habíamos dicho que nosotros tenemos que ir haciéndole lugar. Cuando separábamos el domingo pasado, esas 9 partes de ese fruto, de esa explosión interna que comienza a reflejarse en uno, habíamos dicho que el amor, la alegría y la paz eran automáticos, eran casi una consecuencia lógica y automática de que Cristo empezara a tomar control de nuestra vida, pero que luego para la gentileza y para la paciencia había que poner las manos en el arado. ¿Se acuerdan? Y que la gentileza y la paciencia se basaban en la seguridad de que sí Cristo estaba en nosotros, de que fuimos sellados con el Espíritu Santo y nada nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Como dice el apóstol Pablo, nada. Ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni lo del medio. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, esa seguridad permite que seamos gentiles. Permite que tengamos paciencia, porque la tuvieron con nosotros. Cambia toda la vida. Y hoy vamos a hablar de la bondad. Dice el pasaje, lo voy a leer de nuevo, si me ayudan poniéndolo otra vez en pantalla, el primero de 5, Gálatas 5, 22 y 23, que dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, pum. Paciencia, gentileza, hablamos, se basa en esa seguridad. Y después dice bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y hoy vamos a hablar de esa bondad. ¿Y qué podemos decir de la bondad? Es bien difícil, Si usted se fija en internet, mire que no hay mucha gente que hable de la bondad. Es raro. Dios es 100% bueno. La bondad es un atributo de Dios. Dios es bueno. Es lo primero que nosotros hoy queremos marcar como una base, como un piso para pararnos sobre eso. Dios es bueno. Dice el salmista en el Salmo 107, dice versículo 1, den gracias al Señor porque Él es bueno. Es lo que hacíamos recién. Le dábamos gracias porque Él es bueno. Y también el salmista dice en el Salmo 31, qué grande es la bondad que has reservado
para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Los salmos son fabulosos. Decía David, preparas una mesa en presencia de las personas que me odian, me levantas, me unges, adelante de los que no me pueden ver, decía David, los bendices ante la mirada del mundo. Y luego un profeta de esos que se llaman menores, porque escribieron poquito, nada más que por eso. El profeta Nahum en el capítulo 1 y verso 7 dice, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Bárbaro. Entonces, si Dios es bueno y Dios está en mí y Dios es 100% bueno, yo soy bueno. No, lo siento, no es tan fácil. No es tan fácil. Pero es lógico, ¿no es cierto? Porque usted dice, bueno, ok, Dios vive en mí, Dios vive en mí, y Dios es 100% bueno, entonces yo soy bueno. Todo lo que hago es bueno. Pero no, porque como dijimos con la paciencia y con la gentileza, aquí hay que poner un poquito de nosotros mismos. La bondad es un cuartito que está muy en el fondo de la casa. Hay que ir hasta ese cuartito que está allá atrás. No tiene ventanas, ¿eh? A veces está lleno de porquerías nada más. Hay que abrir ese cuartito y prender la luz en ese cuartito. Sí, la electricidad está, porque Dios vive en nosotros. Sí, la lamparita está, porque Cristo está en nosotros. Sí hay un interruptor, pero nosotros tenemos que llegar hasta ese cuarto de nuestra casa y prender esa luz. La luz de la bondad. Hoy vamos a hablar acerca de eso. Dios es 100% bueno. Él está en nosotros. Entonces dice el diccionario, porque me preocupé en ver qué dice el mundo, qué dice lo que no es la iglesia, qué dice lo que no es la Biblia acerca de la bondad. Y encontré, es una frasecita súper pequeña, hay muchas cosas, ¿no? Pero rescaté esto porque es simple. Dice, la bondad es la inclinación que siente un ser humano hacia lo correcto. Ah, genial. Y ahora viene la pregunta, ¿qué es lo correcto? Y ahí entonces el mundo se empantanó, porque es distinto lo que piensa una persona sobre lo correcto y lo que piensa otra persona en otra cultura, en otra parte del mundo, en otra época de la historia, acerca de lo correcto. Pero el diccionario dice que bondad es la inclinación hacia hacer lo correcto. Eso quiere decir que cuando encuentras que es lo correcto, bondad es algo que te inclina hacia eso que consideras correcto. Nosotros sí tenemos una guía, una línea para saber qué es lo correcto. No solamente lo tenemos escrito en la Biblia, sino que lo tenemos dentro del corazón, lo tenemos dentro de la vida, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos indica qué es lo correcto. Nos va llevando hacia lo que es correcto, hacia lo que Dios le agrada. Y además, la Biblia es clara con respecto a qué es lo correcto. Quiere decir que esa definición del mundo, una inclinación humana a hacer lo correcto, es aplicable también para nosotros. Es una inclinación a hacer lo correcto. La Biblia dice lo mismo. Al tener el Espíritu de Cristo en nosotros, ya tenemos esa inclinación hacia hacer lo correcto. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso para definitivamente hacer lo correcto y convertirnos en personas buenas que reflejen esa bondad de Dios que es absoluta?
esa bondad de Dios al 100%, que es atributo suyo nada más, pero que al estar en nosotros podemos desarrollarla. Dice el apóstol Pablo a los filipenses, y creo que este es el versículo clave que nosotros vamos a estudiar hoy, vamos a tratar de disolverlo, de desgranarlo. Le dice el apóstol Pablo a esta gente que vivía en la ciudad de Filipo, y por supuesto nos los está diciendo a nosotros, inspirado por el Espíritu Santo, les dice: y ahora, amados hermanos, traten de sentir, de escuchar la voz de Pablo. Y ahora, hermanos, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Enfóquense en lo que es correcto. Ahora que lo saben, ahora que lo conocen porque tienen la Biblia para guiar y el Espíritu Santo para guiar, ahora ya está, concéntrense en eso, enfóquense en eso, piensen en eso, piensen en cosas buenas, dice el apóstol Pablo. ¿Y saben por qué? Porque lentamente, algunos más rápido que otros, pero lentamente todos nos vamos convirtiendo en nuestros pensamientos. Cuando usted empieza a anidar un pensamiento malo, va a terminar en un pecado. Si usted lo corta de raíz y empieza a pensar en algo bueno, lo va a esquivar el pecado, va a esquivar el golpe, va a esquivar la caída. Nos vamos convirtiendo en lo que pensamos lentamente. Entonces el apóstol Pablo dice: muchachos, concéntrense en lo correcto, piensen en ello, porque se van a ir convirtiendo ¿en qué? En buenos. Van a ir llegando a ese cuartito del fondo para prender la luz, hasta que al final toda la casa esté iluminada, los 9 cuartos que tiene la casa estén iluminados. No le pida a Dios que se la prenda, Él ya le dio la electricidad, ya le dio la lamparita, ahora usted tiene que hacer clic, entrar a ese cuarto. Concéntrense, dice el apóstol Pablo, en lo que es bueno, piensen en eso y nada más, muchachos, nada más. Nada más, señores de Filipo, nada más. Piensen en eso, ¿por qué? Porque si ustedes piensan en eso, tarde o temprano van a llegar a eso. Aunque no hagan ningún esfuerzo más, ¿qué tenemos que hacer? Nada. Piensen en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo sano, en todo lo correcto. Piensen, concéntrense en eso, cada día, nada más que eso. Yo no encontré nada mejor para hablarles hoy acerca de la bondad, y quiero hacerlo rápido, porque me entusiasmo, como ya saben. Nada mejor que hablarles de un hombre bueno, y sacarle una radiografía a ese hombre bueno. En realidad, ¿saben qué? Rápido le vamos a sacar 3 radiografías a un tal Bernabé. Les voy a contar la historia de Bernabé. Primero dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 36, había un tal José, se llamaba José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo del ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Hoy lo llamaríamos el bueno. El bueno. En ese momento, los discípulos le ponían sobrenombre a la gente. Todos le ponían sobrenombre. A unos le decían, ¿se acuerdan? Hijos del trueno, porque eran agresivos. A este hijo del ánimo, porque era bueno el tipo. Era bueno. Entonces, vamos a hacerle, si ustedes me permiten, rápido una radiografía a Bernabé, para que entonces, haciendo esa radiografía, nosotros podamos comparar con nosotros y cómo estamos manejando eso de pensar en cosas buenas para irnos convirtiendo en buenos y reflejar ese fruto del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a tomar la primer radiografía. Resulta que Bernabé se encuentra con el apóstol Pablo de una manera
rara. Les voy a contar rapidito la historia. Resulta que Pablo, ustedes saben, era un filósofo, era miembro del Sanedrín judío, o sea, del tribunal de justicia y de dirección máximo de la iglesia hebrea, judía. Él era miembro del Sanedrín y aunque no era un soldado, no era del ejército, lo habían enviado con un grupo de soldados para perseguir a la iglesia de Cristo en la ciudad de Damasco, buscarlos y encarcelarlos y hasta quizás matarlos. Entonces Pablo era el más alto exponente de la persecución de esos días de los cristianos. Iba para la ciudad de Damasco, iba en el camino a Damasco y se le aparece el Señor Jesús en el camino de Damasco y ¡pum! Cachetazo y se cae del caballo. Y le dice, ¿qué haces, Pablo? No se lo dice como argentino, ¿no? Pero le dice, ¿qué haces? ¿No te das cuenta que estás golpeándote contra la lanza? No, hay que ser tonto, le dice. Acá hay una lanza y estás pegándole a la lanza, te vas a lastimar vos. Es lo mismo que ir corriendo contra un alambre de púas. ¿Qué estás haciendo? En la vieja versión le dice, estás dando coces contra el aguijón. Le estás pegando patadas a un alambre de púa. Dice, ¿qué estás haciendo? Me estás persiguiendo a mí. Y entonces ahí Pablo cambia completamente. Queda ciego, se va caminando a Damasco, ahí tanteando, los soldados desaparecen todos, llega a Damasco ciego en una casa, no sabía qué hacer, Dios llama a un tal Ananías, que es un genio ese hombre, lo agarra, lo trae, Ananías entra a la casa, ora por Saulo de Tarso, Pablo, Saulo recibe la vista, ahora ya es Pablo, Ananías se va y él se queda ahí en Damasco, y empieza a dar testimonio de lo que le había pasado. Empieza a dar testimonio, dice, dice, me encontré con Jesús en el camino, ahora soy cristiano. No le creía a nadie. ¿Se imaginan? Todos pensaban, esta es una estrategia de este tipo para que nosotros nos descubramos y nos corte la cabeza a todos. Entonces los cristianos lo único que hacían, miraban para otro lado y se iban. Nadie se quería identificar. ¿Por qué? Porque era peligrosísimo. O sea, ¿qué se había convertido? ¿De qué estamos hablando? Dice, él venía para acá, llegó a Damasco. Él es Saulo de Tarso, el que nos venía a matar. Ahora dice que es cristiano y yo voy a ir a decirle, yo también soy cristiano. En el momento que lo digo me corta la cabeza. Era lógico pensar eso. Fíjense lo que dice la Biblia en Hechos 9, 26 y 27. Dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo el bueno? ¿Qué hizo Bernabé? Intercedió por el más débil. ¿Cuál es la radiografía de un bueno? Que siempre intercede por el más débil. Después vamos a profundizar un poquito en este tema, pero vamos a sacarle una segunda radiografía a Bernabé. Resulta que en el mismo tiempo hubo un tema ahí político muy grave, un asesinato. Agarraron a Esteban, que era un gran cristiano, y lo mataron a pedradas, lo apiedraron y lo mataron. A partir de ese hecho, las autoridades comenzaron a perseguir mucho a los cristianos y los cristianos se tuvieron que desparramar, irse por todos lados, por todo el mundo. Por eso yo me acordé de hoy de la bendición que tenemos nosotros. Tuvieron que exiliarse porque no les dejaban predicar el evangelio y estaban ocultos porque si asomaban la cabeza se la cortaban. Y claro, imagínense, se habían desparramado por todos lados y estaban tristes, desanimados.
Nos dice también el libro de los Hechos, capítulo 11, 19 y 26. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó, vamos a parar aquí, Cuando él llegó, miren lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos. Dice, y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Vio las bendiciones en medio de la persecución. Se paró en otro lugar y dijo, bueno, pero no están tan mal, muchachos. O podrían estar peor. Vamos a ver esto desde el lado positivo. Vamos a ver cómo Dios los está ayudando. Vamos a ver que hasta aquí, a pesar de todo, Dios los sostuvo. Vamos a ver que tuvieron problemas, sí, es una realidad, pero el problema no es la única realidad. También hay otra realidad que Dios los está levantando y sosteniendo aquí. Empezó a ver todos los lados buenos y empezó a alegrarse por los lados buenos de esa gente. Y cuando él sintió que estaba seguro que había lados buenos, comenzó a animar a esa gente para que ellos también vean los lados buenos. Y entonces continuamos leyendo, dice, después Bernabé siguió hasta Tarso. Acuérdense que Saulo de Tarso era Pablo, vivía en Tarso, lo fue a buscar. Dice, después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. No solamente que encontró el lado bueno de la situación mala, no solo que él se alegró por ellos, sino que les contagió esa alegría. Pero no solo fueron palabras, también se subió un burro, se fue hasta otra ciudad, sin tener dirección ni nada. Lo buscó a Pablo, que se había convertido hacía poco, y lo llevó a Antioquía para que cuente su testimonio, como lo había contado en todos los demás lados. Y no solo eso, sino que se quedó un año fortaleciendo a la iglesia. O sea, que animó a los de poco ánimo con palabras y con hechos. Cuando vemos la radiografía de un hombre bueno, vemos que anima. Y vamos a volver sobre eso, pero vamos a avanzar rápido a la tercera radiografía. Y esta sí es complicada. Necesito que por favor presten atención porque es una historia difícil. Esta es una radiografía de esas que se toman de costado y que le dicen, a ver, respire, mantenga el aire, porque si se mueve sale todo mal. Así que respire, mantenga el aire, porque esto es complicado. Pero miren, vamos a hacerle esta radiografía última a Bernabé. Dice el libro de Hechos, otra vez, ahora en el capítulo 15, los versículos 36 al 39, después de un tiempo, síganme por favor y sigan la lectura, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Pablo le dijo a Bernabé. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo entre Pablo y Bernabé fue tan intenso, dice el libro de los Hechos, que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Y Pablo se fue para el otro lado. Se separaron, ¿por qué? Porque Bernabé tuvo misericordia del que había tropezado.
Y Pablo no. Pablo era bien rígido, bien duro. Bernabé tuvo misericordia del que había tropezado. Y acá es una radiografía importante, porque Juan Marcos era miembro del equipo. Era miembro, trabajaba con los apóstoles, predicaba el Evangelio. Y cuando nosotros sacamos y vamos a bajar a tierra ahora esto rapidito, porque ya se me fue la hora, vamos a bajar a tierra esto, tenemos que entender que tuvo misericordia de un miembro del equipo. Nosotros como cristianos estamos muy acostumbrados a tener misericordia de los de afuera y nunca tenemos misericordia de nosotros mismos. Cuando alguien tropieza, cuando alguien cae, cuando alguien se equivoca, cuando alguien tiene otra opinión distinta y queda medio de lado, hacemos leña del árbol caído, pero a golpes, con los de adentro. Con los de afuera a veces tenemos más misericordia. Y ese Bernabé nos dice, un hombre bueno no hace eso. Dice, y esa misericordia que tuvo grandes resultados. Porque ahora no quería dejar solo el concepto de que tuvo misericordia y se separaron, sino fíjense lo que dice el apóstol Pablo mucho más adelante, escribiéndole a los Colosenses en el capítulo 4 y verso 10, dice, Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. No sé quién es Aristarco, no importa. Y también los saluda Marcos, el primo de Bernabé. Y acá aparece de nuevo. Tal como ya les indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido, dice Pablo. Hagan que se sienta bienvenido. Eso que hizo Bernabé trajo de nuevo a Marcos al equipo. Y Pablo lo está reconociendo. Miren, dice, el tal como se le indique, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Aquí el apóstol Pablo, sin decirlo, habría que leer toda la historia, está reconociendo, sí, me equivoqué con Marcos, era buena madera, había que darle una segunda oportunidad. Bernabé se la dio. Bernabé se la dio y lo recuperó, y otra vez Marco está en el equipo. Entonces, la gente lo que necesita es que nosotros seamos Bernabés. La gente necesita que seamos buenos. Pero tenemos que entender qué es ser bueno. Así que si usted me permite, vamos a agarrar estas radiografías y vamos a pasarlas en 3 minutos, vamos a bajarlas a tierra. Dice, intercedió por el más débil, primera radiografía. Segunda radiografía, animó a los de poco ánimo con palabras y con acciones. Tercera radiografía nos mostró que era un hombre misericordioso, incluso más allá de la lógica. Porque la verdad, Marcos se había portado mal y no era momento en medio de la batalla de darle una segunda oportunidad y Pablo no se la quería dar y Bernabé dijo, no, vamos a darle una segunda oportunidad a este muchacho porque tiene madera y lo rescató. Vemos la radiografía de un hombre bueno y como les decía, vamos a bajar la tierra. Si nosotros queremos que se ilumine ese cuartito del fondo, primero tengamos cuidado con el bullying. Entonces, ¿cómo le voy a hacer bullying a la gente? Sí, cuidado. Cuidado porque es muy simple ese concepto del acoso, ese concepto de atacar al más débil. A veces no nos damos cuenta. Golpear al que está herido, quizás no nos damos cuenta. Quizás a veces es tan simple como hablar mal de un nuevo creyente porque tiene olor a cigarrillo en la ropa. ¡Epa! ¿Qué pasó? Hay una etapa hasta que la persona se va transformando. ¿Cuál es el problema? Lo vamos a dejar de lado. No, con ese no podemos contar en la alabanza porque no sabés la que tuvo con la esposa. Ahora están bien, pero no sabés la que pasó. Estamos haciendo acoso, estamos haciendo leña de un árbol que cayó en vez de levantarlo otra vez y volverlo a incorporar al equipo. Vemos que un hombre bueno, una mujer buena, número uno, intercede y respalda siempre al más débil, en donde sea,
en donde sea. Número 2, anima siempre a la gente que lo rodea. Una persona buena es una persona que si va a decir algo, que esa palabra sea de esperanza, de confianza, para renovar fuerzas. Y estoy hablando de todo, estoy hablando en la iglesia, estoy hablando en la familia, estoy hablando en la pareja, estoy hablando en los amigos. No hable si no va a animar. Cállese la boca si no tiene una palabra de ánimo. Pero si no la tiene, revise, porque siempre hay un lado bueno, siempre hay algo rescatable. Rescátelo, hable cosas buenas. De esa manera estamos identificándonos con ese Dios 100% bueno. Tenga también actitudes de ánimo, no solo palabras, sino actitudes de ánimo. ¿Qué significa una actitud de ánimo? Bueno, pase a buscar a alguien que no tiene carro por su casa para traerlo a la iglesia. ¿Qué le parece esa actitud de ánimo? ¿Qué le parece llamar por teléfono a alguien que hace rato que no ve para ver cómo está? ¿Qué le parece esa actitud de ánimo? ¿Qué le parece restablecer una relación rota? A ver, seguro que acá todos tenemos alguna relación rota. ¿Por qué? Porque la otra persona fue culpable. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Siempre fue la otra persona. Siempre fue la otra persona. Es perdonar y restablecer una relación rota. Llame por teléfono a esa persona con la que está medio. Tenga una actitud de ánimo. Sea bueno. Y siempre tenga misericordia de la gente. Siempre dele una segunda oportunidad a todos, porque a usted siempre se le dio una oportunidad más. Y entonces comenzaremos a sacar el fruto del Espíritu Santo. La bondad es la inclinación que siente un ser humano hacia lo correcto. Enfóquese en eso, piense en estas radiografías y comience a inclinarse cada vez más, pensando en eso, a lo correcto. Y ahora, amados hermanos, les recuerdo este pasaje, concéntrense, Filipenses 4:8. Amados hermanos, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Vamos a hacerle lugar a Dios en nuestra vida pensando en esas cosas. Y nos vamos a ir convirtiendo en buenos. Hombres buenos, mujeres buenas. Alguien que refleje esa bondad de Dios que vive en nosotros. Sí, es un desafío. Lo puede tomar o lo puede dejar. Cada vez que abrimos la Biblia, tenemos una decisión adelante de nuestras narices. Y la decisión es siempre, o lo tomo o lo dejo. Si usted quiere ser una persona que refleje esa bondad de Dios, comience a pensar en esas cosas buenas y va a ir despacito convirtiéndose en una persona buena. Nos ponemos de pie, vamos a orar, entregándole esta decisión en manos de Dios, para que esta sea una semana donde nos enfoquemos en pensar cosas buenas, en buscarlas si es necesario. Si no las tenemos así a la vista, búsquenlas. ¿Qué es bueno? ¿Qué puede ser bueno? Y bueno puede ser reconstruir esa vieja relación lastimada. Bueno, piense en eso y encuentre la oportunidad para hacerlo. Tenga misericordia de las personas. Nunca haga leña del árbol caído. Siempre dele una oportunidad a todos. ¿Por qué? Porque con la misma vara que medimos, vamos a ser medidos. Eso lo dice la Biblia, ¿eh? Con la misma vara que medimos, vamos a ser medidos. Y si queremos que Dios tenga misericordia de nosotros, mejor que empecemos a tener misericordia de la gente que nos rodea.
Que Dios nos ayude en esta semana a tomar decisiones correctas. Vamos a orar. Padre, seguimos dándote gracias por poder abrir tu palabra, recibir tu voz, que nos enseña cada día cómo tenemos que vivir. Gracias, Padre, por tener tanta misericordia de nosotros, que nos dice las mismas cosas tantas veces y de distintos ángulos hasta que al final podamos entenderla. Señor, que esta semana, que este resto de nuestra vida podamos comprender que debemos reflejar tu bondad, que debemos enfocarnos en cosas buenas. Señor, danos la fuerza para iluminar con tu luz cada área de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.